mis queridos amigos, con ustedes Oscar Perilla de la Universidad Landmark. Hoy con un tema controversial, un poquito controversial por el género de la sociedad. Realmente hoy queremos hablar de los sacrificios, los corbanos. Cuando hablamos de sacrificios, este tema es controversial porque muchos han cambiado, han colocado a los animales a nivel incluso le llaman hijos propios, como si fueran familiares. Y esto para Dios Elohim es complicado porque Elohim es el Dios de Israel. Vas a conocer acá en este lugar los nombres de los dioses, el verdadero Dios. Elohim es el nombre de Israel y vas a conocer en este lugar los nombres hebreos porque el Señor era judío. Entenderás las escrituras de Hashem. Hashem quiere decir el nombre que es sobre todo nombre. Comprenderemos verdaderamente el nombre del Señor. Este verdadero nombre del Señor. Los sacrificios, los korbanot, en este tiempo es complicado porque ya las personas han colocado a los animales a nivel de ellos, a nivel de el mismo Dios que es Jehová. Génesis 1, 25, 28, Berechit. Así que Elohim los bendijo diciendo, sean fructificados, multiplíquense, llenen la tierra y sometenla, tenga dominio sobre los peces en los mares y las criaturas que vuelen en la tierra y todo ganado y toda tierra y toda criatura viviente que se arrastre. Tenemos que entender lo importante de este tema. Tenemos que entender lo que son los sacrificios y cuál es la importancia de los sacrificios en este lugar. Necesitamos conocer tanto los sacrificios. Es la única forma de entender que es entrar en la presencia de Dios, en su intimidad. Se quiere entender en su forma espiritual cómo entrar en la presencia de Dios, tanto en lo terrenal como en lo espiritual. Oír a Dios, tener respuestas, tener realmente una intimidad con Él. Es necesario entender el sacrificio, porque aunque hay un solo sacrificio, es necesario para entrar en los atrios del Señor. El versículo nos enseña que Dios usó los animales para sacrificio para el hombre. Pero no es solo los animales, también Él usó vino y sal. Pero este tema más adelante lo enseñaremos. Pero este tema es complejo porque los animales están a mucho nivel. Enseñaremos este tema teniendo en cuenta el nombre hebreo. El nombre hebreo de pecado, Yet. Yet es pecado. Conocemos normalmente el nombre pecado como pecado. El nombre de pecado es Yet. Y Yet quiere decir separación. No es el nombre pecado como nosotros conocemos, sino Yet, separación. Tiene que ser claro este tema. Persona peca, hace una separación. Esta es una separación espiritual de la presencia de Jehová. Física, acordémonos que el Señor es omnipresente y está en todo lugar. Él no se puede separar de todo el mundo porque Él es omnipresente. La separación es espiritual. Y ese pecado intencional o no intencional va repercutiendo poco a poco. Y va viniendo otro Yet y va separándose poco a poco. Separando del Señor hasta que llega un Yet consciente. Y esa separación lleva más y más y más a un pecado consciente. La palabra maravillosa lo vamos a entender hoy, que es los korbanot. Una palabra y que es una forma para que nosotros nos acerquemos al Señor. Esta palabra viene de una raíz hebrea más profunda que nosotros vamos hoy a entender. Esta raíz se llama chut y chut es
cercanía a Dios. Forma hebrea de la palabra chut. Esta forma para que tú llegues al Señor, que sea la gloria para Él y que hoy puedas conocer el fondo de las Escrituras. Bienvenidos a este maravilloso lugar. Ya Él. Los Korbanot. Tenemos que ir comprendiendo esta palabra maravillosa que Dios nos quiere hoy dar a conocer. Mis queridos hermanos, cada vez que hablemos de Korbanot, acordémonos que es el acercamiento al Señor. Estos versículos, como el que hice ahorita de Berechí, de Génesis, siempre son sacados, nosotros los sacamos de los originales, de la Torah original, para entender más la enseñanza. Acordémonos que la Reina Valera tiene 2100 errores, 2100 errores que tenemos que ir nosotros filtrando para poder comprender cada día más las Escrituras. Pero esto es un tema de otra enseñanza. Para saber qué es el sacrificio debemos saber qué es el pecado. Pero lo estudiaremos en forma intelectual, correcta, que nos dice Elohim, o sea, el Dios de Israel, que es la forma verdadera, que es la hebrea. Así, el Señor era judío, tenemos que entenderlo como judío, no como colombiano, no como suramericano, no como americano, sino de la forma que el Señor quiso darlo a conocer. En hebreo, como decía, el pecado se dice yet, separación. Cuando una persona peca, hace una separación con el Señor. Y así lo vamos a ir entendiendo. Así que Jehová, Yohei Bajei, que es el nombre del Señor, en su misericordia nos entregó a cada ser humano. Acordémonos, ser humano, no bestia. Los animales no pueden ir a pedir perdón porque no tienen el espíritu de intimidad del Señor. Entonces, a cada persona, Elohim le dio una forma de acercarse. Esto es un Korbanot. Este Korbanot es la forma de acercarnos al Señor después de que nosotros hacemos un yet. ¿Por medio de qué? La primera forma de acercarnos al Señor es por medio de una palabra que se llama Teshuvá. Y Teshuvá se conoce o lo conocemos hoy en día acá con arrepentimiento, pero arrepentimiento va más allá. Tenemos que ir más allá cada día de lo que es arrepentimiento. Esta palabra arrepentimiento, su raíz es shuk, como lo veníamos antes platicando, que significa literalmente regresar o volverse. Regresar al Padre Eterno. Asimismo, literalmente significa dejar el pecado, el yet. Ese pecado tiene que quedar atrás y seguir los mandamientos y volverse lejos de la maldad y de la mentira hacia la santidad y a la verdad. Implica volver nuevamente a la ley moral de Dios Elohim, Dios de Israel. Así que hablaremos claramente sobre esto. El Korbanot, conocido como sacrificio, pero hablaremos también de la raíz hebrea, ya que ese nombre no va mucho con la realidad. El nombre verdadero de sacrificio es Korbanot. Viene de una raíz hebrea llamada Kedobat. Y Kedobat, que quiere decir cercanía, no es muerte, sacrificio, matanza. Kedobat es cercanía. Y era llevar el Korban o el animal para acercarse a Dios. Pero no solo era dejar también el Korban allí. Tendría que ofrecer 3 cosas más, que las vamos a ver hoy. Esas 3 cosas más son, primero, Teshuvá. Teshuvá es dar un giro de 90 grados para ir al lugar de Hachem, o sea, es volver. Teshuvá en hebreo es volverse, dar la vuelta. Eso es Teshuvá. La segunda forma era Vidui. Vidui literalmente es confesión. O sea, habían 3 formas de llegar a acercarse a Dios. Primero Teshuvá y segundo Vidui, que es la confesión. Es el paso central del proceso de la Teshuvá y consta en la admisión de nuestras transgresiones. En hebreo, Hakara Halet. Hakara Halet quiere decir
la admisión de nuestras transgresiones, usted ir y hablar y decir lo que ha cometido. No tenía que decírselo al Cohen, al sacerdote, era simplemente con Yehová, con ese Yehová verdadero, con el Señor, con el Dios Todopoderoso, que tenía que decirlo. Yehová es el nombre de él, el verdadero nombre, que es Yohei-Vahei, en hebreo es yo soy el que era, el que es y el que ha de venir, el verdadero nombre en las Escrituras. Cuando el Señor se le presentó a Moisés, se le presentó con este nombre: yo soy el que era, el que es y el que ha de venir. Y el tercer paso para acercarnos a ese corbán, a esa forma que teníamos que cambiar, era la Kabbalah Liniot. Kabbalah Liniot, que quiere decir toma la responsabilidad en el futuro de no volver a cometer ese acto, una conversión genuina. Eran las tres formas. Primero era la Techúa, que era la forma de buscar al Señor y dar la vuelta para donde Él está. La segunda era Vidui y la otra Kabbalah Liniot, que quiere decir no volver a cometer ese pecado. O sea que lo más importante no era el animal, era el Ruach Mizbeha. Ese Ruach Mizbeha es el espíritu roto. Ruach Mizbeha es un espíritu roto. Les hablo en hebreo para que podamos ver la dimensión que Dios quiere darnos a conocer en las Escrituras. Ese Ruach Mizbeha, ese espíritu roto, quebrantado, con el corazón en las manos, como lo conocemos hoy en día, era la forma de hacer Corbanot. Era ese corazón totalmente lleno de gratitud a Dios. Ese era el olor grato a Elohim, el Dios de Israel. Perciba para que ese olor percibía el Señor para el perdón, y así se acercaba el infractor a su altar, porque Él quiere cambiar toda la esencia. Eso es lo más importante. Él quiere cambiar toda la esencia de ese pecador. Se traía el corbán, entre ellos los animales, los sabios, los estudiosos de las Escrituras dicen que eran muchas las razones para utilizar animales, pero una de ellas, la persona tenía que saber que él había actuado como una bestia. Acuérdense en el versículo, como una bestia, como un animal. Tú como ser humano estás a un nivel de conciencia por encima de los animales, pero por estar actuando irresponsablemente, inconscientemente, te has puesto a un nivel de bestias, has bajado de nivel. Por eso traían el animal, el corbán. Así la persona, al ver lo que él estaba haciendo, que se estaba comportando como un animal, al ver cuando ese animal era degollado en el lugar suyo, un animal que no había hecho nada, le hacía sentir un tremendo shock, un despertar. ¿Qué hizo el animal? El animal no hizo nada. Las personas viven en una rutina y se hacen como máquinas y no quieren despertar a la vida real, que es esa vida espiritual en Dios. Las personas necesitan un evento fuerte para despertar a esa vida real. Por eso Dios dio a su Hijo como ofrenda para que despiertes de una falta de pecado, de una transgresión, y así llegues a Elohim para poderse acercar a Él. Ese es el tema de los sacrificios. La persona tenía que invertir su dinero, su tiempo y su ser, porque entendería lo que él estaba cometiendo para no llegar a un estado de corrupción total. Su dinero, porque el corbán vale. Hoy en día, ¿cuánto vale una oveja? Su tiempo, porque tenía que ir a Jerusalén, no importara la distancia, para ir a hacer su ofrenda. Y su estado, su ser, porque entendería lo que ese animal hizo por parte de él. Esa era la forma de hacer el corbán. El Señor entregó 613 mismos, 613 preceptos, mandamientos, ordenanzas, como quiera llamarlo, para que cada uno de ellos nos quite la corrupción espiritual,
Y llegando a los 613, quitemos una corrupción total. No quieres decir que tú los conozcas. Hoy en día solo tienes que entender la ley de Yeshua, de nuestro Salvador, para que puedas llegar a esos mismos, pero ser consciente de lo que es el Jet, el pecado. Estos 613 misbot están divididos en positivos y negativos. Los misbot están relacionados paralelamente a cada parte de nuestro cuerpo, tanto espiritual como físico. Es increíble lo que dicen los sabios hoy en día. Cada mandamiento, cada misbot, cada precepto está en tu cuerpo, tanto como lo digo, físico como espiritual. Y cuando una persona hace un jet, un abeja jet, un pecado, él está afectando una parte espiritual y muchas veces física de su cuerpo. A través de los corbanos se podía contrarrestar todas estas partes negativas. También aclaramos que todos los corbanos eran de animales, como se los venía diciendo. También hay vegetales o cosas inanimadas como el vino y la sal. Mis queridos amados, era necesario entender que cada vez que tú haces un pecado te vas enfermando, tanto espiritual como físicamente. No sé si has visto personas que están pecando, cómo su figura va cambiando, cómo su ser va cambiando, cómo su aspecto personal va cambiando. En pocas palabras, miremos un drogadicto, un alcohólico, y verá que eso los lleva a una muerte, tanto física como espiritual. Dentro de todas estas tendencias, la pregunta más frecuente es: ¿cómo es que se puede degollar un animal si el Señor, las Escrituras hablan de amor, de shalom, de paz, de unidad? El animal no ha hecho nada. ¿Por qué obrar de esa forma tan bárbara? Algunos se preguntan. La verdad es una excelente pregunta y es muy buena pregunta, que la contestaré de dos formas, una forma judaica y otra escritural, y las dos son correctas y viene casi de la mano. En la primera, en la forma judaica, tiene una misbah, que los judíos tienen una misbah, un mandamiento donde prohíben maltratar los animales. Eso lo hacen desde miles de años antes, antes de que la gente hoy en día lo tomara en serio como lo está tomando hoy en día. Las escrituras nos enseñan también en la forma escritural, en Proverbios. Nos habla, Proverbios en hebreo es mislei, y misrei, que quiere decir refrán. Nos habla en Proverbios 12:10 que un hombre justo tiene piedad por la vida de la bestia, pero las entrañas del perverso son despiadadas. O sea, un hombre que tiene las escrituras en su corazón debe ser justo, dice la palabra. En el judaísmo, esos nexisot, que son fragmentos del alma, y ya vamos a hablar de neumatología, esos fragmentos de alma, pedazos de alma, que se tiene que ir perfeccionando poco a poco. ¿Y cómo se perfeccionan los nexisot? Con los misbot. Nexisot son fragmentos de alma, y los misbot, fragmentos de preceptos. Esos misbot, esos mandamientos, son fragmentos que entran al cuerpo y van limpiando las partes del alma. Los mandamientos de Hashem, el nombre verdadero del Señor, nos habla de que cada vez que va entrando un misbot, por eso cuando tú aprendes Biblia vas a ser más recto. El alma se va perfeccionando. En las escrituras nos dice también de ir perfeccionando los fragmentos del alma. Eso lo vamos a ver en Levítico 15:31. Acordémonos que alma es nefesh. Nefesh es alma. Levítico 15:31 nos dice:
De esta forma ustedes separarán a los hijos de Israel de su inmundicia. Están hablando de los fragmentos de alma que están dentro del cuerpo de cada uno. De esta forma ustedes separarán a los hijos de Israel de su inmundicia, lo que está dentro del alma, para que ellos no mueran en estado de inmundicia por profanar mi tabernáculo, el cual está allí con ellos en ese tiempo. El tabernáculo habita allí con ellos, como hoy en día. Dios habita con nosotros, su templo habita con nosotros, y lo que yo hago lo puedo profanar ese templo. En 1 Corintios 6:19 nos habla, ¿o no saben que su cuerpo es un templo para el Ruach HaKadosh, que vive dentro de ustedes, el cual recibieron de Yahweh? El hecho es que ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque si ustedes le hacen daño al cuerpo, dice que somos anatema, porque hemos dañado el templo de Jehová, porque habéis sido comprados por precio y precio de sangre. Glorificad pues a Dios vuestro cuerpo, su nefesh, y vuestro espíritu, los cuales son Dios. Esto lo habla 1 Corintios 6:19. Pero ¿qué pasa si haces lo malo? Si haces si haces pecado. El cuerpo no se perfecciona. Esas partes de nefesh caen a la sitra ahara. Sitra ahara en hebreo quiere decir al otro lado de la santidad. Si tú no eres santo, se va para el otro lado, que es la corrupción. Y esas partes, o llamados en hebreo kelipot. Kelipot en hebreo es cáscara. Esa cáscara, esa parte de alma, de nefesh, esa parte pueden caer en la creación, en personas, en animales o en cosas como el vino y la sal. Por eso se hacen estas ofrendas. ¿Cómo entenderemos eso? Mire, cuando usted tiene mucho pecado dentro de usted, puede caer esa parte de maldad a la creación. Un ejemplo, si tú no tienes a Dios en tu corazón, vas a arrojar basura por todo lado. Y esa basura va a contaminar. Por eso hay ríos que están contaminados. El aire ya está contaminado. Los paisajes se dañaron con basura, porque dentro de ti no tienes el temor a Jehová y no vas a cuidar la creación. Y seguirás haciendo lo malo y la creación se va a dañar. Pero también puede caer en personas. Ahí es donde nosotros entenderemos lo que Dios quiere que tú comprendas, porque puede llegar ese pecado a tus propios hijos. Veamos Génesis 2:15 primero, lo de la creación, cuando tú dañas la creación. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara. Entonces, ahí hay un versículo donde nos dice que cuide la creación. Y ahora las personas, las maldiciones generacionales que habla la Biblia por los padres a los hijos. Éxodo 24:5 lo puedes ver. En Éxodo 34:7 lo puedes ver. En Números 14:18, en Deuteronomio 5:9. Hay muchas partes donde habla que esas generaciones van a recibir los pecados de su padre. Parece injusto que Dios castigue a los hijos por los pecados de sus padres. Sin embargo, esto es mirando desde una perspectiva terrenal. Dios sabe que los efectos del pecado se transmiten de una generación a la siguiente. Cuando su padre tiene un estilo de vida pecaminoso, sus hijos también son propensos a tener el mismo estilo de vida pecaminoso. Miremos un alcohólico. Los hijos salen siendo alcohólicos por el ejemplo, por lo que esa alma derramó a sus hijos. En Éxodo, en Shemón, en hebreo, que es Éxodo 4:5, Shemón o Éxodo quiere decir en español nombres. No es salida como lo enseñaron Éxodo. Shemón es nombres en hebreo. Dice la palabra en Éxodo 4:5,
no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen. De esta forma, lo dice claramente. Él visita a los hijos, a todos los hijos que aborrecen por hacer pecado. En los animales, ahora, ¿cómo va a caer ese pecado en los animales? Por eso se hacen las ofrendas, para que esas cáscaras, esos quelipod, esas pequeñas partes del alma que son de maldad, salgan y lleguen a un animal. Por eso se hacía la ofrenda del animal, para que ese pecado cayera ahí. Dios hacía esos sacrificios en esos animales porque te ama más a ti, porque tú eres el hijo y los demás son creación. Ese pecado no iba a poderse quitar de otra forma, tenía que haber sangre. En Levítico, en Vayikra, que es Levítico, que quiere decir y él llamó, Levítico es y él llamó, el significado de Levítico. Allá en Levítico 8:18 nos dice: luego Moisés, Moshe, presentó el carnero para la ofrenda quemada. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Miremos que los corbanot es acercarse. Era la forma en que los hombres veían que podían estar al lado de su Padre eterno, porque era la forma que su pecado, su o su lejanía a Dios podía acabar. Salir de ese círculo vicioso de comportarse como animal. Vamos a hacer un ejercicio mientras oramos. Tú harás como si tuvieras un pecado y quisieras salir de él, pero vas a llevar un animal arrastrándolo al cuello hacia el tabernáculo. No vas a llevar un animal, disculpa, vas a llevar a nuestro Salvador, al Mesías, y lo vas a tener amarrado al cuello, a ese Hijo de Dios, a la mayor de las ofrendas, la más grande que nadie pudo realizar, el Cordero más puro, el que te escogió, el que te limpió y el que te liberó, y será degollado por tu pecado, por tu culpa. ¿Cómo te sentirías cuando el sacerdote le pase el cuchillo por su garganta a esa ofrenda que nunca cometió nada, y lo van a hacer por tu culpa? ¿Volverías a hacer ese pecado después de salir de ese lugar? Después de ser perdonado. Mis queridos amados, eso fue lo que sucedió con el Mesías. En Hebreos 10:12 dice: pero Yeshua, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto y para siempre los sacrificios. En la Kadosh dice la palabra: él, habiendo ofrecido para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a mano derecha de Jehová. Desde entonces, para esperar hasta que todos los enemigos sean puestos por estrado a sus pies, porque por única ofrenda él ha llevado a la meta para siempre aquellos que están siendo apartados a Jehová y hechos santos. Amados, Dios quiere realmente tener esa forma de acercarse a ti. No la dañes. Dios quiere estar contigo para siempre.
esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido, sé también por qué has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hables. Sé bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartes. A tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido. Aún a veces te he cargado, yo he sido tu mejor amigo.